Soy misionero con una entidad que se llama Nuevos Horizontes, también conocida a nivel mundial como Misión Nuevas Tribus. Hoy en día también se conoce como Etnos 360. Trabajamos con grupos étnicos aislados, en lugares aislados, como este ejemplo de una etnia en Papúa Nueva Guinea, en las montañas de Papúa Nueva Guinea. Grupos étnicos aislados que no tienen el evangelio por eso mismo, porque se encuentran lejos. Tienen una cultura y un idioma tan diferente al resto del país, y en los países ha llegado el evangelio, pero no llega a ellos, así también como está sucediendo aquí en Perú, donde tenemos el evangelio, pero grupos étnicos en Perú no les ha llegado. Personas que hablan un idioma diferente, extraño, complicado. Anoche estuvimos viendo algo sobre eso en la perspectiva transcultural. Idiomas donde hay sonidos que no tenemos, nasalización, se hablan vocales con la nariz y otras normales, y que hacen una gran diferencia. Y también otra cosa que los tienen aislados es la cosmovisión. La cosmovisión es ese conocer o pensar, entender el mundo que hay a tu alrededor de una manera específica. En este caso, los Moi en Papúa Nueva Guinea tienen una cosmovisión donde los espíritus tienen una fuerza, ejercen una influencia en cada actividad humana. Eso es lo que se llama animismo. Y aquí en nuestra cultura existe de alguna manera muy más o menos limitada, porque tenemos un estilo de pensamiento lógico donde podemos decidir si queremos creer en eso o no. En el caso de los grupos étnicos aislados, no hay oportunidad de decisión. El mundo espiritual siempre está influyendo en toda la vida. Existen algunas cosas en nuestra cultura como la astrología, donde creen que por la posición de Saturno y de las constelaciones te irá bien o te irá mal. Y eso es creer que hay un poder especial en algunas cosas que realmente no tienen vida, que pueden influir en tu vida. Algunos piensan que por romper un espejo tendrá mala suerte. Entonces, eso es animismo. Y, sin embargo, en nuestra cultura, eso se cree o no se cree. Allá se cree siempre. Y en muchas de esas cosas. Nuestro ministerio, mi esposa está en Colombia. Vivo en Colombia, cerca de Bogotá, en un entrenamiento misionero, donde tenemos más o menos unos 48 estudiantes, que estamos trabajando con ellos, para cada uno de ellos enviados por sus iglesias, para verles servir en la obra misionera. Ellos tienen el deseo de ir a etnias en Colombia, pero también otros quieren ir a etnias en el mundo. Algunos a África, otros a Nepal. Y agradecemos sus oraciones por este ministerio, agradecemos sus oraciones por lo que el Señor está haciendo en medio de su gente, en medio de la iglesia. Quería compartir hoy algo sobre la palabra de Dios. Hoy quería compartir sobre la perspectiva bíblica de la obra misionera. Anoche la perspectiva transcultural y esta noche la perspectiva histórica. Poder entender cómo Dios ha llevado a cabo la obra desde que comenzó la iglesia en Hechos capítulo 2. Desde que comienza la iglesia, Dios ha estado edificando su iglesia. Y es interesante ver que Dios no ha parado de edificarla. Y quisiera compartir con ustedes
el Evangelio de Juan. Si pueden buscar el capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, que es un evangelio que tiene el propósito de mostrarnos a Cristo, de mostrar su gloria. Por eso es algo diferente a los otros evangelios, porque en los otros evangelios el propósito es mostrar los eventos, colocarlos en orden para mostrar lo que sucedió cronológicamente. En el Evangelio de Juan, el énfasis no es el orden. Entonces uno puede notar que comienza distinto. No comienza desde el principio, sino que comienza hablando del Señor Jesucristo. También puede notar, por ejemplo, que no es tan fácil encontrar la gran comisión en Juan. En los otros evangelios se encuentra al final. Aquí en el Evangelio de Juan se encuentra casi llegando al final, y de una manera distinta, porque tiene otro enfoque, tiene otro énfasis. Por eso los evangelios anteriores, el Mateo, Marcos, Lucas, son los llamados sinópticos. Sinópticos significa que sintetizan, como tal vez en algún momento has podido ver algún cuadro sinóptico, que es un cuadro que resume las cosas. Y el evangelio trata de resumir estos eventos. El evangelio de Juan no es sinóptico, sino más bien lo que procura es mostrar al Señor Jesucristo. Y comienza diciendo en el verso 1 del capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nos hace un cuadro parecido a Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 comienza diciendo, en el principio creó Dios. Y acá, tan semejante, nos dice, en el principio ya existía el Verbo. Nos habla del Señor Jesucristo y le llama el Verbo. En el original aparece la palabra verbo, pero también aparece la palabra logos. Dice, en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios. Esa palabra logos es un poco complicado traducirla. Le han traducido con la palabra palabra. En el principio era la palabra. Y entonces eso nos suena un poco extraño, porque decimos que Jesús es la palabra. Pero realmente no es tanto que sea la palabra, sino más bien es el concepto. El concepto de Dios está en Jesús. Yo quería pedir, por favor, si podemos poner la presentación, que ustedes puedan entender un poco mejor eso. ¿Qué pueden ver ahí? ¿Cuál es el concepto que hay detrás de este logo? ¿Qué les viene a la mente inmediatamente lo ven? Pollo, ¿verdad? Claro, no tiene competencia con el pollo peruano, pero algunos prefieren ir allá. ¿Qué tal ver otro? ¿Qué tal este? A ver, ¿qué? Una manzana mordida, ¿eso es lo que ustedes piensan cuando lo ven? No, ¿verdad? Ya piensan en un iPhone, en una laptop, en un iPad. Piensan en algo muy costoso, pero algo excelente. ¿Qué tal esto? Es simple, es muy simple, un diseño muy sencillo, pero ¿qué viene a la mente? Deporte, calzado. ¿Qué tal otra? A ver,
Este lo extraño mucho cuando estoy en Perú. Viene a la mente un aroma, un café muy, muy sabroso. ¿Qué tal este? Mercedes. Ya, tal vez para ti podría ser imposible de alcanzar, ¿no? Es un vehículo costoso de alta gama. Me puede parecer para ti, pero ya vamos con este. Pero todo lo que hemos visto es un concepto. Y ese es lo que se llama en el diseño el logo. Ahora se te viene a la mente cuando decimos que Jesús es el logos, viene la misma palabra. Cuando vemos a Jesús, es como si viéramos el logo. Porque una empresa como Mercedes-Benz se identifica a través de esa señal. Cuando ves esa señal, ya a tu mente viene todo lo que significa Mercedes-Benz. Y el Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es el Señor Jesucristo, por eso es el Logos, porque Él caminó entre nosotros. Fue el que se presentó ante nosotros y Él muestra quién es el Padre. Por eso es tan importante entender que Jesús es Dios. No es posible pensar que Jesús era un buen maestro, era un revolucionario, como a veces se le pinta, que era un hombre. No, Jesús es Dios y Jesús muestra al Padre. Por eso cuando le preguntan, Señor, muéstranos al Padre, Él dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. Entonces, es interesante estudiar el Evangelio de Juan, porque lo que Juan desea es mostrarnos al Padre a través de Jesús. Y por eso dice, sin embargo, usa la otra palabra que es verbo. Hay logos y hay verbo. En nuestra versión aquí aparece verbo únicamente, pero hay logos y hay verbo. Y el verbo es lo que ejecuta la acción, es lo que hace la acción. Y el Señor Jesucristo es el verbo debido a que de la Trinidad, recordemos que existe Dios en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre es el que planea. Dios Padre es el que tiene el plan. Y Dios planifica, planea. Él es el que dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar. El Señor planea. El Hijo ejecuta. Por eso es el verbo. Si el Señor planea la salvación, Dios Padre, el Hijo la hace, la lleva a cabo. Por eso es el verbo. También el juicio lo llevará a cabo el Señor Jesucristo. El Padre planea, el Hijo actúa y el Espíritu Santo es el garante de lo que se hace. El Espíritu Santo nos ha dado la palabra de Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo. Eso significa que está garantizada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella nuestra salvación. ¿Eso qué significa? Significa que el Espíritu Santo nos da la garantía de que de verdad somos salvos
y de que no perderemos la salvación. Nos ha dado el sello. Pueden ver entonces que en la Trinidad, cada uno de ellos tiene un plan, un objetivo, un propósito, y no podemos decir que los tres son distintos, son el mismo Dios. Eso ya no me digan cómo lo explico, no lo puedo explicar, es complicado, pero podemos entender que trabajan juntos, hacen las cosas juntos y son el mismo Dios. No podemos quitar entonces a Cristo, separarlo de Dios Padre como si fueran distintos, y tampoco podemos separar al Espíritu Santo de Jesús como si fuera distinto. Viene siendo también uno solo. Complicado, eso sí, pero la palabra de Dios nos lo enseña así. Pero lo que quiere este evangelista Juan es hablarnos entonces del verbo. El verbo, el que ejecuta. Y nos dice, este era en el principio con Dios. Lo que nos muestra que es eterno. Estaba en el principio. No dice que fue creado en el principio. Estaba en el principio, ya existía y estaba con Dios, ¿sí? Ahí hay una unidad. Dice el verso 4, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y entonces nos habla de la vida, y ahí es donde tengo que mostrarles la siguiente imagen. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por vida? Cuando se pregunta, ¿esto sí es vida? ¿Sí? Ahí tenemos a vida es, dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¿sí? Entonces algunos buscan en la vida las fiestas, la alegría, la emoción, y dicen, ay, esto sí es vida. Tal vez también puede que tener unas vacaciones hermosísimas en Cartagena, que no es exactamente como lo pintan, así que no hagan ese viaje tampoco así con toda la emoción. Pero cuando llegas allá, que hay una playa hermosa, y entonces tú te acuestas ahí y dices, ay, estas vacaciones sí son vida. Pero después te das cuenta que te insolaste, tienes demasiado piel quemada, ya tienes una quemadura de 3er grado y la vida se te acabó en ese momento y ya te das cuenta, no, realmente esto tampoco llena. Pero ¿qué tal una buena bebida? Algunos creen que tomar una buena bebida en un ambiente así es vida. Realmente, ¿de qué trata la vida? Y dice allí en el verso 4 que en Jesucristo está la vida, que siempre ha estado la vida. La vida era la luz de los hombres. ¿Qué sería esa vida? Dice aquí más adelante, si lo buscas en el Evangelio, ahí mismo en el capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Dios Padre, nadie le vio jamás. Pero dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es el Logos. Da a conocer al Padre. Sin embargo, la palabra que expresa ahí unigénito es una palabra que a veces no entendemos, porque cuando tenemos un hijo solito, lo llamamos es mi unigénito, es mi único hijo. Cuando hablamos de que Jesús es el Hijo de Dios, tal vez, ¿qué podemos entender ahí? De pronto un indígena, al escuchar esa palabra, que nunca ha escuchado sobre Jesús, sobre Dios, puede llegar a entender que Dios
tuvo una relación con alguien y de ese alguien nació el hijo. Porque los grupos indígenas ven a los espíritus como seres humanos, pero superpoderosos. Esa es la manera en que ellos lo interpretan. Entonces es muy fácil confundirse. Realmente Dios no ha tenido relaciones. Dios es el Padre, pero el Hijo, Jesús, llega a ser hijo no porque haya sido concebido, sino que la palabra hijo significa su filiación. Filiación. ¿Qué significa cuando se llama a un hijo? Ese es mi hijo. Lo que estoy diciendo es que tiene una filiación conmigo. La palabra, más que hablar de concepción, lo que quiere decir es relación. Hay una relación. Es mi hijo. Y puede ser un hijo adoptado. Pero lo puedo llamar hijo porque tiene una relación conmigo. Muy especial. ¿Se acuerdan que Pablo llamaba a Timoteo mi hijo amado? No era su hijo en cuanto a concepción ni en cuanto a familia, pero había una relación de mentoreo, de discipulado con él. El Hijo, Señor Jesucristo, tiene una relación profunda con el Padre. La Trinidad tiene una relación profunda entre sí. Un solo Dios, 3 personas, unidos, muy profunda. Pero aquí lo que nos quiere hablar es, el Señor Jesucristo es el Hijo, porque tiene una relación profunda con el Padre. Y la palabra unigénito significa único en su clase. Esa relación profunda del Hijo con su Padre no la tiene nadie más. Ni los ángeles más cercanos al trono de Dios tienen una relación así. Ni la humanidad tiene una relación así. Entonces, ¿qué es vida? ¿Qué es esa vida que está allí en el verso 4? En él estaba la vida. Esa vida es la relación con el Padre. El Señor, en su plan, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, pero sopló en él aliento de vida, la vida que proviene de Dios. Y le dio vida al hombre. Y el hombre tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de imaginar, tiene la capacidad de planear, tiene la capacidad de ejecutar. Tiene todo lo que ha sido a la imagen de Dios. Sin embargo, cuando seguimos en esta historia, encontramos, y quiero pasar acá, encontramos que ese hombre que Dios creó con la mujer también, este hombre y la mujer tenían esa relación estrecha con Dios. Pero en un momento, Satanás, quien es el enemigo de Dios, se disfrazó, se presentó ante ellos, no como Satanás, sino se presenta ante ellos como una serpiente. Y dice la Biblia que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Y yo creo que sigue siéndolo.
Es un animal muy astuto. Era tan astuta y Adán y Eva conocían muy bien a los animales que Satanás utiliza a esta serpiente para que se presente delante de Adán y Eva, porque eso seguramente producía en ellos atención hacia un animal astuto. Y comienza hablándoles acerca de lo que Dios había instruido. Dios había instruido al hombre y a la mujer no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Comer de ese fruto del conocimiento del bien y del mal significa hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Y hacerlo fuera de la voluntad de Dios significaba independizarse de Dios. La esencia del asunto aquí no es tanto la desobediencia, sino la independencia. Y la independencia, ¿saben qué es? Dejar tu relación. Cuando yo quiero decir, me quiero independizar de tal persona, estoy diciendo, quiero romper la relación. Ya no quiero tener esa relación. La palabra bíblica es interdependencia. Nos dependemos mutuamente, pero independencia es romper una relación. No es el plan de Dios que entre ustedes, hermanos acá en la iglesia, sean independientes el uno del otro. No es el plan de Dios. El plan de Dios es que sean interdependientes. Que lo que tu hermano hace, sea algo que tú necesitas de él y que también tienes algo que ofrecerle a este hermano. Y Dios les dice, si comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Esa palabra ciertamente es como decir, de verdad, verdad, no hay nada diferente a ese resultado. Vas a morir. La palabra morir no es desactivarse, no es desvanecerse, no es interrumpirse. La palabra morir lo que significa es separación. La separación de Dios. Si eliges ser independiente de mí, quedas separado. Si eliges ser independiente, ya no podemos tener relación. Pero Dios hizo al hombre para que se relacionara. Y ahí está el problema de no tener vida. Cuando no tienes esa relación con Dios, estás muerto. Un muerto en vida. Es como tomar una hoja de un árbol, arrancar la hoja del árbol y decir, o tomar una flor. ¡Qué flor tan bonita! La voy a arrancar. Pero cuando la llevas, así la pongas en agua, ya sabes que esa flor va a durar un día o 2 días. Que era preferible dejarla en el árbol, porque allí iba a durar más tiempo. Separamos la flor del árbol, de la planta, y lo que hicimos fue separarla de su fuente de vida. El hombre, al ser separado de Dios, se separó de su fuente de vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego entonces dice en el verso 9, aquella luz verdadera
que tiene una relación con el Padre, por eso tiene vida, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí Juan empieza a hablar sobre el mundo. Siempre Juan utiliza la palabra mundo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Siempre nos habla del mundo, no nos habla de algunas personas especiales en el mundo, sino nos habla de todo el mundo. Todo el mundo. A lo suyo vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces podemos ver acá que estaban Adán y Eva, ellos terminan separados de Dios. Terminan buscando, haciendo situaciones, cosas que mostraban su separación de Dios. Por ejemplo, inmediatamente toman de ese fruto, se cambian su relación entre sí mismos y sienten vergüenza de sus propios cuerpos. Su mente cambia. Además de eso, buscan una solución y se nota su independencia de Dios, porque no esperan esa solución de Dios. No llegan a decir, Dios, hicimos lo que no debíamos haber hecho. Ayúdanos, Señor, porque solamente tú eres el que nos puede dar vida. Ya no dicen eso, ya no piensan así. Y entonces lo que hacen es ver cómo se solucionan. Se ve que ya no tienen una relación con Dios. No es Dios el que rompe la relación. Es el hombre el que rompe esa relación. Y entonces se ponen a taparse sus cuerpos porque sentían esa vergüenza y lo hacen con hojas. Imagínense que estuviéramos acá vestidos todos con hojas. Tendríamos que cambiarnos cada cuantas horas. Sí, ya tengo una hoja verde, bonita, pero mañana ya tengo que buscar otro arbusto. Porque no sirve ya, se ha marchitado. Y no era lo que servía. Y el hombre hoy en día busca muchas cosas para tapar su vergüenza. El hombre tiene 3 cosas que se producen después de la caída. Culpa, lucha con la culpa, lucha con la vergüenza y lucha con el temor. Y en cada grupo étnico están esos 3 puntos. Solo que en diferentes grupos hay diferentes proporciones de estas 3 áreas de la caída. Por ejemplo, los grupos, tal vez hay grupos de personas donde es más la culpa que el temor. Y puede ser en grupos como la gente en Europa, la gente en Estados Unidos, Canadá, que tienen un concepto mayor de la culpa que personas como los latinos. Entonces, para ellos es más la culpa que la vergüenza y es más la culpa que el temor. Y se nota cuando manejan. Si hay un pare, así no venga nadie, ellos tienen que parar. Y si no lo hacen, van a sentir culpa. Ahora, ¿cómo funciona el latino? ¿Cómo funciona el peruano? El colombiano. Hay un pare, pero no viene nadie, así que yo sigo de frente. Pero si me atrapa el policía, viene la vergüenza. Entonces,
aún hay personas que podríamos llamar sinvergüenzas. Pero una de las cosas que puede producir más es el temor. Hay más vergüenza que culpa. ¿Sí? Si nadie me mira, yo lo hago. En cambio, el americano ya está enseñado, aunque nadie te mire, no lo hagas. Porque hay una situación de conciencia. Entre los indígenas, como vimos ahí en el video, es más el temor. Es más que la culpa. Algunos ni siquiera sienten que exista la culpa. Pero sí existe para ellos el temor. Y vemos a Aguayo en el video que está asustado por los espíritus, que recibe la picadura de un 100 pies venenoso y tienen un temor a la muerte y tienen un temor a los espíritus y entonces tienen hasta que matar a un cerdo para ver si logran controlar la ira de los espíritus por ese temor. Viven en constante temor. Sin embargo, esas tres cosas están en todas las culturas. Tal vez nosotros en nuestra cultura peruana no tenemos tanto temor ni tanta culpa, pero tal vez sí vergüenza. Y eso nos controla. Y para esas tres cosas el Señor viene con su vida a mostrarnos que hay vida, que hay una relación con Dios, que elimina, que echa fuera todo temor, toda culpa, toda vergüenza. Y dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Aquel Dios que ejecuta todo lo que el Padre ha planeado. Por eso vemos que la vida de Jesús es una vida en total dependencia al Padre. Y Él dice, lo que mi Padre hace, yo lo hago. Donde mi Padre trabaja, yo trabajo. Y cuando ahora el Padre le pide, Señor, permíteme hacer tu voluntad. No se haga la mía, sino la tuya. Y el Padre planea. Y planeó que el Señor Jesús iba a ser nuestro Salvador. Desde antes de la creación, ya el Señor Jesús tenía puesto el plan. La cruz iba con el Señor Jesús. Ya estaba. En Efesios nos habla de la predestinación. La predestinación es cuando hay un plan. Y por eso la palabra predestinación viene del griego proorizo, que significa colocar en el horizonte. Es como cuando tienes un plan, una meta, y la tienes puesta ahí en el horizonte. Hoy en día es fácil porque puedes tomar una aplicación como Google Maps o Waze, y simplemente dices La Molina, voy a La Molina, y lo colocas y la aplicación te va diciendo cómo llegar hasta allá. El Padre predestinó, planeó, colocó en el horizonte que el Señor Jesucristo sería nuestro Redentor. Esa es la predestinación. La predestinación realmente es más hacia el Señor Jesucristo que hacia nosotros. Él es el que ha sido predestinado para salvarnos a nosotros. Él es el que resume todas las cosas, el que reúne todas las cosas. Efesios habla mucho sobre eso. Entonces, en el plan de Dios está que Él fuera hecho carne. ¿Por qué tenía que ser hecho carne? Porque esto nos habla de la sustitución. La sustitución significa, si Adán nos separó de Dios, si siendo hijos de Adán tenemos una relación con Adán, y en esa relación con Adán, una relación de filiación,
En esa relación con Adán, hemos nacido separados de Dios. Esa es nuestra condición. Entonces, tenía que venir, y Romanos nos habla mucho de eso, tenía que venir el Señor Jesucristo, ser hecho carne y ser hecho hombre. Una de las cosas que Dios había establecido, y por eso el hermano Marcus estaba hablando de la revelación progresiva, enseñanza cronológica. Nosotros usamos eso también y lo estoy enseñando en este momento. Estoy enseñando el Evangelio desde Génesis. Y allí vemos que Adán y Eva habían sido separados de Dios, sacados fuera del paraíso, fuera de la presencia de su relación con Dios. Y Dios había establecido lo que había dicho acerca de ciertamente morirás. Y le había dicho, te voy a dar una oportunidad, una salvación. Y en Génesis 3:15, Dios promete un libertador. Dios promete uno que le libertaría de Satanás, del pecado y de la muerte. Y le dice, mientras tanto, vamos a buscar la manera de que te puedas acercar a mí. Dios siempre busca la relación con el hombre. Y le dice, esa relación está basada en la muerte. Porque esa fue la consecuencia de tu pecado. Y hermanos, la muerte es horrible, es desagradable, es triste. Pero la muerte es la consecuencia de nuestro deseo de ser independientes de Dios. No es la muerte, sino culpa de nosotros mismos. Y el que ha perdido un ser querido, si ha perdido a su papá, a su mamá, si ha perdido en un accidente a un ser querido, si lo ha perdido por una enfermedad, todo eso es horrible, es patético, es triste, es algo desconsolante. Eso es realmente la separación de Dios. Y Dios le dice a Caín y Abel, para que se acerquen a mí, tienen que matar un cordero. Para recordarle a ellos su condición de separación de Dios. Ellos mismos tienen que traer un hermoso cordero, joven, perfecto, y ellos mismos tienen que con un cuchillo degollarlo. Imagínense ustedes tener que hacer eso tan desagradable. Degollarlo, que salga sangre, para mostrar lo patético que es mi condición por haberme separado de Dios. Caín, sin embargo, prefiere no hacer eso, prefiere buscar una situación menos violenta y prefiere ofrecer verduras. Verduras que no tienen muerte, que no tienen sangre, y ofrecerlas a Dios. Aparentemente las ofreció de la manera mejor. Algunos dicen, no, es que él ofreció lo peor que tenía. No, el concepto aquí es que Caín no creyó en su separación de Dios. Y Dios después le dice, si hicieres lo bueno, ¿no serás enaltecido? Hacer lo bueno no significa portarse bien. Hacer lo bueno significaba acercarse como Dios decía que debía. Y Dios entonces establece un lugar de adoración más tarde, que es el tabernáculo. El tabernáculo
la gente en el desierto vivía en tiendas. Y Dios decide también estar con ellos y hacer una tienda con ellos. Y cuando dice aquí en Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, significa que el Señor Jesús llegó a ser hombre, como nosotros, como Adán, y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó, en su idioma original en que fue escrito, lo que significa es hizo tabernáculo con nosotros. Armó una tienda con nosotros. Es como si hoy diríamos, se estableció en una casa en el barrio donde vivo. se fue a vivir conmigo. Dios se fue a vivir contigo. Se acercó, no solo se acercó, sino que vivió contigo. La otra palabra también que significa habitar es que se rozó contigo. Está tan cerca que se roza contigo. ¿Quiénes usan aquí el Metropolitano? Se rozan, ¿verdad? Allá en Bogotá tenemos el Transmilenio, es peor que el Metropolitano. Ahí no solo te rozas, sino que es fácil que cualquiera te meta la mano en el bolsillo y ni te das cuenta. Pero eso, rozarse, el Señor Jesús estuvo entre la gente y la gente le rozaba, y entre esa situación una mujer que dice que era sirofenicia decidió aprovechar que había tanto tumulto y dijo, si yo lo tocara ya sería sana. Es Dios quien está aquí enfrente mío, quiero tocarlo y seguramente seré sana. ¿Qué estaba buscando esta mujer? Acercarse a Dios, vincularse con Dios, saber si o separada, y la separación de Dios trae enfermedad y trae muerte. Quiero unirme a Dios y seré sanada, y lo toca. Y el Señor Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué le dicen los discípulos? Señor, todo el mundo te está tocando. Es como si estuvieras en el Metropolitano y de pronto dirías, ¿quién me ha tocado? ¿Sí? Usted me ha tocado. Una vez pasó así y el Señor dijo, pero por favor, estamos todos aquí pegados. Sí, porque a veces las mujeres dicen, usted está abusando de mí. Y el Señor le dijo, señora, estamos todos acá pegados. ¿Cómo es que no le voy a tocar? Lo siento, pero estamos todos pegados. Estamos todos acá como unas sardinas en lata. El Señor vino a habitar. Puso su tienda entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Hermanos, el Señor vino a ser hombre para entonces mostrar como hombre su dependencia de Dios, su unidad con Dios, lo que Adán no hizo. Adán se desvinculó de Dios. Jesús mostraba su dependencia. Jesús recibe la misma tentación de Satanás que recibió Adán. Y en todas ellas, Jesús siempre dijo, el Padre, el Padre, el Padre. Lánzate del templo para que veas a los ángeles salvarte. Y él dice, yo no voy a hacer cosas que el Padre no me ha mandado a hacer. Toma, come de estos alimentos, transforma estas piedras en alimentos porque tienes hambre. Y él dice, yo dependo, no solamente de la comida es necesario depender de la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi alimento. En todas, el Señor Jesús mostraba dependencia. Por eso es el Hijo de Dios. ¿Y qué nos viene a mostrar el Padre con el Señor Jesucristo?
que en Él está la vida. Y la vida es la relación con Dios. La vida es pasar tiempo en su palabra. Vida es orar. Vida es depender de Dios en cada cosa que haces. Cada plan de tu vida. En lo malo que enfrentas, depende de Dios. En las situaciones de tu enfermedad, depende de Dios. En la alegría, depende de Dios. Esa es la verdad. Esa es la vida. Y entonces el Señor Jesús nos dice, por eso está en Juan capítulo 3, si se dan cuenta todo el tiempo Juan está hablando de Jesús. Juan capítulo 3 dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nacimos de Adán. Ahora tenemos que nacer de Jesús. Y Jesús, cuando se vuelve carne, como dice ahí en el verso 14, lo que está mostrándonos es que Él sustituye a Adán. Así que si crees en el Hijo, tienes vida nueva. La vida nueva, tienes una nueva relación ahora con el Hijo. Si llegas a estar con el Hijo, estás con el Padre. Si estás con Adán, estás en la muerte, estás en la separación. Tienes que dejar de vivir pensando en ti y ahora relacionarte con el Hijo. Por eso el Señor Jesús es tan importante. Y su propósito es llevar a todos ellos, los que creen en Él, a la relación con el Padre. Cuando Jesús, entonces ya vemos, ese es el plan, y ese es el plan que Dios Padre había diseñado. Ese es el plan de Dios. Y dice Juan que eso es para el mundo, eso es para todo el mundo. Y ahí es donde entra la obra misionera. La obra misionera lo que nos quiere decir es que esto tiene que ser enseñado. Y realmente es sencillo. Es simplemente dejar de pensar en mí, dejar de depender de mí y depender de Jesús. En mi relación con el único en su clase. Y la palabra de Dios dice que ese único en su clase nos da de su vida. Así que nosotros llegamos a ser únicos también. Nos comparte su relación con Dios y por eso nos llama hijos de Dios. Y tenemos una relación entonces filial con Jesús y con el Padre. Ahora suceden algunas cosas y por eso nos llama la atención también en Romanos y en el resto del Nuevo Testamento, porque nos dice, o andas en la carne o andas en el Espíritu. Resulta, cuando yo era joven, yo veía a mi papá. Mi papá ya lo veía de cierta edad, porque cuando mi papá ya tenía su edad, cuando yo nací. Yo nunca pensé que yo iba a ser igual a mi papá. Un joven nunca va a pensar que va a ser igual a su papá. Un joven diría, no, pues si mi papá es viejito y así, con su barriga, y yo soy joven, atlético, no tengo nada. Pero cuando ya llegas a la edad que yo tengo, y la gente empieza a decir, caminas igual que tu papá. Tienes la misma barriga de tu papá. Igualito a tu papá. Y uno empieza a decir, me estoy poniendo viejo, ¿no? Pero resulta que nosotros, en este lado del mundo, en este momento, todavía tenemos lo de Adán. Todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa.
Nuestra regeneración ya ha sucedido si has creído en Cristo como tu Salvador. Pero eso se terminará de ser cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, nosotros lo que tenemos que hacer constantemente es relacionarnos con el Hijo. Cuando Pablo inicia su escrito en Efesios, él le dice a los santos y fieles que están en Cristo Jesús. Esa palabra fiel significa identidad. Y la pregunta es, ¿dónde está tu identidad? ¿Con quién te identificas tú? Conmigo mismo. Estamos mal. Con Adán. Estamos mal. Hay lugares que dicen Centro de Estudios Humanistas. ¿Con quién se identifican? Con el humanismo. Con Adán. Se identifican con la muerte. Pero nosotros, esa palabra fieles, no significa que están trabajando duro y trabajan duro y trabajan duro. No, esa palabra fiel significa que tienen una identidad con Cristo. A ver, ¿con qué te identificas? ¿Con la U? ¿Con Alianza? ¿Qué será? Algunos se identifican y andan. Sí, cuando juega Perú en el Mundial, te dice, ponte la camisa identifícate con tu corazón, ¿sí? El corazón Perú, ¿ya? Y entonces andan con la camisa con la banda, están identificados. Esa es la palabra fiel. Entonces dice, es un hincha fiel. Así digan que su equipo está en el último puesto, no lo van a dejar. ¿Tú con quién tienes tu identidad? Esa es la salvación. ¿Tienes tu identidad con Cristo? Cristo ha hecho la obra para ti, pero te identificas. Eso es creer. Y entonces, esa identidad que tienes con Cristo te da a ti la vida. Tiene esa vida porque andas en el Espíritu. La identidad. Caminas como tu padre, es andar en la carne. Tu padre Adán. Cuando llega un momento difícil, tú dices, no lo perdono. No lo voy a perdonar. Estás caminando como Adán. Pero entonces te recuerdas, pero Adán ya no es mi padre. Mi padre es Cristo. Yo soy hijo de Dios. Así que tengo que caminar como caminó mi padre. Y Él perdona. Tengo que perdonar. Y Él es misericordioso. Quiero ser como Él. Y por eso nos dice Pablo en Efesios, imitad a Cristo. Sed imitadores de Dios. Sed santos como Él es santo. Entonces, ¿vas a caminar como tu papá? ¿Sí? Igualito a su papá. ¿Y qué va a decir la gente? Igualito a Adán. O van a decir, igualito a Cristo. Pero es una cuestión de depender de Él, porque Él en el Espíritu es quien va a producir en ti ese caminar. Y poco a poco la gente va a decir, ya está dejando de caminar como Adán. Y es algo progresivo en esta vida. Ya cuando estemos en el cielo, eso va a ser de una, rápido. Ahora, Dios desea que todo hombre y mujer camine así. Es para todo el mundo. Y el Señor Jesucristo decía, cuando vemos en el capítulo 2, llega
llegan y están en una boda y se acaba el vino. Y María se acerca a Jesús y le dice, ya no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es interesante que le dice mujer, no le dice, mami, ¿qué tienes conmigo? Llama mucho la atención eso, porque le dice mujer. Porque realmente María fue la manera en que Jesús llegó a nacer. Porque llega a ser hombre, se encarna desde el principio, desde bebé, desde embrión, por el Espíritu Santo. Sin relación con José. Porque si hubiera tenido relación con José, entonces Jesús sería ¿de quién? De Adán. Y estaríamos en las mismas. Nació separado de Dios, pero Jesús no nació separado de Dios. María llega a ser el medio y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero le dice, no ha llegado todavía mi hora. Luego entonces en el capítulo 7 de Juan pasa lo mismo, están a punto de apedrearle y dice la palabra de Dios que no le podían hacer daño. Y vuelve a decir, porque todavía no había llegado su hora. Luego en el capítulo 8 lo mismo, y vuelven a decir, todavía no ha llegado su hora. Y quiero que vayamos al capítulo 12 de Juan. Y eso es lo que llama la atención de tener esta perspectiva bíblica. Ya tenemos esa perspectiva de que el Señor Jesús vino al mundo. Es para todos. A la selva, al desierto, a la sierra, a cualquier lado, es para todos, para toda la humanidad, porque el propósito de Dios, el que planea, es que tengan una relación, que tengan vida con el Padre. Y en el capítulo 12 de Juan, estamos ahí como finalizando ese capítulo, que es un capítulo bien largo, tiene mucha instrucción. Y en el verso 19, Juan 12, 19, dice, los fariseos, quienes estaban sintiendo ya celosos porque estaban perdiendo toda autoridad religiosa, porque ellos realmente no estaban identificados con Dios, ellos estaban identificados consigo mismos. Miren, qué bien que hago, miren que yo sí soy justo, miren que yo sí alcanzo la santidad de Dios, pero todo el tiempo de su propio esfuerzo, identificados consigo mismos, no con Dios. Dice el verso 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y es interesante cómo Juan constantemente usa esa palabra, mundo, mundo, mundo. No son judíos, no, es mundo, mundo, mundo. Y dice en el verso 20 que había ciertos griegos. Y la palabra ciertos griegos es una palabra, ni siquiera nos identifica quiénes son, no los llama por nombre. Es como cuando he escuchado aquí en Colombia usan la palabra, habían unos manes. Cuando no quieres decir quiénes son, dices, sí, los desconoces, así es, unos manes. A veces he escuchado aquí en Perú que dicen unos patas. Sí, a veces dicen pata, mi amigo, no, él es mi pata. Pero a veces también he escuchado, no, es un pata por ahí, ¿qué tal? ¿Y cómo se llama el pata? No sé. ¿Sí? Y este Juan nos habla de unos griegos. Eso significa que no son judíos. Hasta podría ser que ni siquiera eran griegos, porque a veces también decían que todo el que no era judío lo llamaban así. Ahora también los llamaban gentiles. Gentiles era lo peor que había. También los llamaban perros. ¿Por qué los llamaban así? ¿Saben qué comen los perros? No comen purina, no comen
alimento ahora concentrado y cada vez comen mejor, ¿no? Nuestra sociedad. Pero yo, que tengo uno, sé que le encanta ir a la comida podrida. Y eso es lo que comen los perros. Y los perros de aquel tiempo, que no eran los consentidos de hoy, siempre estaban en donde está la podredumbre, la basura. Realmente para los judíos ellos eran perros porque ellos iban a la basura espiritual. Los romanos, los griegos, los persas, ellos buscaban entre muchos espíritus. Ellos siempre estaban donde había basura espiritual. Los judíos eran el único pueblo que conocía al Dios verdadero. Por eso llamaban perros a los otros. Y vienen estos perros, se acercan con una petición. Dice, estos pues, verso 21, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, un lugar donde había algún acceso a gente que no era judía. Aún el mismo nombre de Felipe era un nombre griego. Acuérdense que el papá de Alejandro Magno se llamaba Felipe, Filipo. Era un nombre griego que tenía, aunque este era judío. Y le pidieron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Vienen estos patas, estos griegos, y quieren conocer a Jesús. Una petición especial. Felipe no lo puede creer, no sabe qué hacer. Felipe muestra ahí, Felipe fue y se lo dice a Andrés, que era su amigo, con quienes trabajaban juntos. Parece que estos discípulos eran los que tenían que organizar las cosas de Jesús. Acuérdense que Felipe y Andrés están involucrados en la situación de la multiplicación de los panes. Ellos son los que están, Felipe está echando cálculo para ver cómo le pagaban, cómo se conseguía dinero para alimentar esa multitud. Cuando Jesús les pregunta, ¿cómo hacemos para alimentar a esta gente? Y Andrés es el que trae el muchacho con la canastica de pan y pez, que era como el almuerzo familiar de él. Seguramente fue a buscar comida para la casa. Ellos están ocupados en eso, parece que les toca así, y están en esa situación. ¿Cómo hacemos? Estos perros quieren conocer a Jesús, pero son gente sucia, inmunda. ¿En qué se encontraban en este momento? Dice ahí que estaban en la Pascua. Era un momento importante en la celebración religiosa judía y los judíos tenían que permanecer puros, santos. Contactarse con estos gentiles significaba inmundicia. Pero también sabían ya que si era voluntad de Dios, que si era voluntad de Jesús, porque él había enseñado que tenía otro redil que alcanzar, otra gente, y ya escuchaban y ya entendían que el mundo era importante. Entonces, pensándolo dos veces, dijeron, vamos a decirle a Jesús. Y llegan donde Jesús y le dicen, Maestro, unos griegos te quieren conocer. Y vean el verso 23. Hermanos, ¿qué perspectiva nos puede dar esto? Todo este tiempo Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. Y cuando le dicen, hay unos griegos que te quieren conocer, Jesús dice, ha llegado la hora. Es el mundo lo que trae la atención del Señor. Es el mundo lo que produce la obra salvadora de Dios. Ha llegado la hora y empieza a hablar acerca de su muerte, de su sacrificio, y dice, ya llegó ese momento. Así que esa es la perspectiva misionera. Dice verso 32 del capítulo 12,
Y yo, si fuere levantado de la tierra, levantado en esa cruz, a todos atraeré a mí mismo. Y antes en el verso 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué nos queda sino hablar de la obra misionera? De la importancia, como vemos a estos hermanos que nos mostraron su testimonio, de irse hasta lo más profundo de la selva para buscar gente, para que tengan una relación con Dios. Y ese es el propósito que Dios tiene. Para eso vino el Señor a morir. Démosle gracias al Señor por eso. Pensemos en eso, muy importante, de que también nos toca a nosotros, porque somos parte. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y Cristo es el verbo, es la acción. Y si Él es la cabeza de esta iglesia, nosotros tenemos que ser una iglesia activa. Somos verbo. Tenemos que ser activos en presentar el evangelio, en discipular, en enseñar, en presentar la palabra de Dios. Démosle gracias al Señor, oremos por estas verdades que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Señor Padre, agradecemos profundamente lo que has hecho por nosotros. Damos gracias, Padre, por esa palabra, esa vida que has traído a nosotros. Gracias, Señor, porque hemos sido vinculados al Padre. Somos llamados hijos y tú eres el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Padre, por habernos permitido esta relación. Y esta relación te glorifica a ti. Somos tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, a entender lo importante que es servirte también en llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Agradecemos, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, porque viniste hasta acá, hasta Perú, lo último de la tierra. Viniste aquí y también nos afiliaste al Padre. Gracias, Señor. Permite que podamos ir a lugares donde hay gente que necesita ser afiliada a ti, que podamos ir hasta esos lugares. Lo pedimos en tu nombre. Amén.